muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Quiero dar la bienvenida al ciclo a Antonio. Ahora vamos a hacer una presentación de su trayectoria, muy breve obviamente, sintetizando, no sé Antonio, 30 y pico de años de profesión. En primer lugar quiero agradecerle a la Facultad de Arte de la UNICEN, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que nos brinda este espacio para volver a organizar este ciclo de charlas, que ya tuvo un antecedente el año pasado, con presencia de docentes de instituciones universitarias de España, de Argentina y de México. La idea de este año es volver a continuar con este ciclo, y la primera charla va a ser de Antonio. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte a través del CEDAP. El CEDAP es el Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca de la Facultad de Arte. Esta charla está siendo retransmitida por YouTube y también por la plataforma Arte por Ver, que es la plataforma de la facultad, donde va a quedar grabada, subida, para luego poder compartirla y visualizarla en el momento que cada uno lo desee. Bueno, sin mucho más, voy a pasar a leerles una breve síntesis de Antonio, de su biografía personal. Nació en Bogotá, Colombia. Entrenó en la Escuela de Formación de Actores de Teatro Libre de esa ciudad, en Bogotá. Realizó estudios adicionales en voz y teatro físico en Londres, y participó como actor y actor administrador en la Shakespeare Company, en Lenox, Massachusetts. En 1998 completó su entrenamiento como profesor de voz con Christine Linklater, de la cual hoy vamos a hablar y bastante. En el año 2003 obtuvo una maestría en Bellas Artes como director escénico en la Universidad de York, en Toronto, Canadá, bajo el tutelaje del maestro David Rothenberg, y simultáneamente recibió un diplomado en pedagogía vocal con el maestro David Smukler. Espero haberlo pronunciado bien, y si no, Antonio, después me corregís. Desde el 2006 es consultor del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ, en la Ciudad de México, donde formó a los primeros maestros Linklater en América Latina, y donde ha participado en múltiples encuentros de la voz. Desde el 2003 es miembro de BASTA, la Asociación de Entrenadores de Voz y Habla de Estados Unidos, donde actualmente es el presidente electo. Ha dirigido teatro, óperas, participó y participa en asesoramiento vocal de diversos artistas de performance y en asesorías de voz y textos para distintas compañías de habla inglesa. Y en el 2010 adaptó la técnica Linklater al español, y la Universidad Autónoma de México, la UNAM, le publicó su libro, La liberación de la voz natural, el método Linklater, con reediciones en 2013 y 2016. Su charla lleva por título La liberación de la voz natural, método Linklater. Y sin mucho más, bueno, te doy la palabra, Antonio, para que te presentes o comiences tu charla. Le quería contar a aquellos que es la primera vez que están en estos encuentros, que generalmente hemos organizado los mismos en torno a 3 grandes ejes: una pequeña biografía del expositor, una contextualización de su lugar de trabajo, institución, y luego ya un relato de experiencia de cómo serían sus clases. Y lo que hacemos, destinamos generalmente la última media hora para que, bueno, podamos hacer consulta, intercambios y preguntas. ¿Sí? Ahora sí, Antonio, gracias. Robert, muchísimas gracias por esta invitación. Gustazo verlos, saludándolos desde Boston, en Estados Unidos. Y veo algunas caras conocidas que quiero muchísimo, que me da muchísimo gusto. A María, a Roxana, a Oscar y a Indira. Muchos besos. Y a caras nuevas que espero también conocer y enamorarme de ellas, como Flavia, por ejemplo. El método Linklater. ¿Qué es el pinche método Linklater? El método Linklater es una progresión de ejercicios que intentan contribuir al entrenamiento actoral, al entrenamiento de una persona que quiere ser actor, específicamente sobre su voz y su habla o su manera de decir las palabras. Es un método terriblemente anglosajón que fue diseñado por Christine Linklater, y
me gustaría contarles un poco acerca de qué es el método y contarles un poco acerca de quién fue Christian Linklater y un poco a través de mi propia experiencia como maestro del método Linklater, particularmente mi experiencia como maestro bilingüe, y comentarles un poco en dónde estoy ahora, en qué proceso va mi investigación desde que Christian murió hace 2 años. Entonces, el método Linklater en sí es una progresión de ejercicios. Es algo totalmente práctico. Son ejercicios que están diseñados para ayudar al entrenamiento de un actor. Y un actor de una manera, digamos, tradicional. Un actor que va a enfrentarse a un texto, que va a presentarse en una escena con un público. Sin embargo, muchas personas han recibido beneficios del método que utilicen su voz de una manera profesional, pero en un tipo de áreas distintas. Puede ser un teatro más experimental, o cantantes, o políticos. Yo también he dado clases a curas, tal vez quien pueda, se fue toda una historia, y a una cantidad de personas. Pero básicamente el amor de Christian Linklater y lo que me llevó a mí a esto fue el teatro, digamos el teatro tradicional de texto. El propósito del método es reconectar a la voz con los impulsos primarios de comunicación, con eso que queremos realmente decir y que deseamos o que necesitamos realmente decir. Las premisas básicas es que todos nacemos con esos impulsos primarios y que nuestra voz puede fácilmente comunicar lo que queremos decir y lo que queremos pensar, lo que estamos sintiendo. Y sin embargo, que a medida que somos socializados, aprendemos a desconectarnos de esos impulsos primarios de comunicación. Y encima de eso, el proceso de socialización y de vivir en este mundo tan complicado, e imagínense que yo vivo en Estados Unidos, que es un rollo así súper complejo, genera una cantidad de tensión muscular innecesaria. Y esa tensión muscular innecesaria compromete la libertad de ese impulso primario. La premisa básica del método Linklater es que la vibración de la voz se nutre en un ambiente de relajación muscular. Dicho de otra manera, a la voz le encanta viajar, la voz son olas sonoras y lo que necesita es espacio para viajar. El espacio adentro de nuestro cuerpo y el espacio enfrente de nosotros hacia afuera. Y que la herramienta básica, la energía básica de esa voz es la respiración. Entonces el método intenta reconectarnos con esos impulsos primarios de respiración auténtica, de respiración profunda, de respiración libre, para que la voz tenga esa energía a su disposición. Básicamente, un actor necesita básicamente 3 cosas. La primera, que se le escuche, ¿no? Que en cualquier espacio donde esté, se le escuche. La segunda, que se le entienda. Y no solo que se le entienda lo que está diciendo, sino el por qué lo está diciendo, el qué pasa con el decirlo, qué sucede en esa relación escénica. Y la tercera es que pueda responder a cualquier demanda que se le haga a su voz con facilidad, con salud. Esa demanda puede ser un espacio muy grande, esa demanda puede ser un personaje muy complejo, con mucha vida emocional complicada, o un personaje que termine cantando, o gritando, o riendo, o tosiendo. O puede ser un personaje que utilice fonemas distintos a los del actor. Por ejemplo, yo hablo en bogotano, pero si fueras un personaje que fuera cartagenero, tendría que cambiar un poco mis fonemas, ya que sea un argentino o una persona de la península ibérica. Cualquier demanda que un director de escena o el escritor nos ponga, el actor necesitaría o debería poder responder a esa demanda con facilidad para encontrar la mayor eficacia posible, el máximo efecto con el mínimo esfuerzo. Eso es siempre una premisa importante de Kristen. El máximo efecto con el mínimo de esfuerzo. Y eso obviamente resulta en que la voz dure, que sea saludable. Entonces, para eso es el entrenamiento. Las herramientas básicas del método Linklater son la propiocepción, es decir, la habilidad de entender qué está pasando con mi cuerpo, cómo lo estoy utilizando y si estoy siendo eficaz en el uso de mi cuerpo. Y por mi cuerpo me refiero a todo mi cuerpo, no solo el cuerpo físico, sino mi vida emocional, mi vida mental y demás. En esta herramienta, el método Linklater se apoya muchísimo en la técnica Alexander y también el método de Moshe Feldenkrais. Y como pueden darse cuenta,
bueno, Alexander obviamente nació en los 1900, ¿no? Pero llegó a los Estados Unidos en los 1950s y 60s, y en el mundo del teatro en los 60s, y Feldenkrais también, y Kristen también. Entonces, todos estos métodos son muy de las épocas de los 60s, con todo lo que eso conlleva dentro de ese contexto cultural de los Estados Unidos en la década de los 60s. Y la segunda herramienta que utiliza el método Linklater es la imaginación. Y no me refiero a la imaginación como fantasía, sino la imaginación como la habilidad de generar una imagen. La mayoría de esos impulsos primarios conectan a la respiración y a la voz con músculos muy profundos que son netamente involuntarios. Y para poder acceder a esos músculos y entrenarlos, es muy importante utilizar la imaginación, tener una imagen concreta de qué sucede en la voz. Esas son las premisas básicas del método Linklater. La progresión de ejercicios es muy sencilla, la verdad, y está diseñada de cierta manera que tú puedes hacer un calentamiento de unos 40 minutos y ya, después prepararte para una presentación, para un ensayo, o está diseñada de tal manera que puedas durar muchos años, mucho tiempo revisitando, reconsiderando, profundizando cada eslabón de la progresión. El primer eslabón es la conciencia física. Ahí viene la percepción, entender qué está pasando en mi cuerpo, y más específicamente en la columna vertebral. Porque la columna vertebral, como ustedes saben, es el hogar de la médula espinal. Y todo el sistema nervioso, todos esos impulsos nerviosos que tienen que estar bien estimulados para poder jugar en escena, viajan por esa médula espinal. Y obviamente todos los músculos de la respiración están en contacto con la columna vertebral. Entonces, tener una energía en la columna vertebral, estar lleno de columna, va a ser muy útil para un actor. Y a eso me refiero, a la sensación de que entre más energía tienen tus huesos, más se pueden relajar tus músculos. Entre más confíes en el esqueleto para soportar el peso de tu cuerpo, más se pueden relajar los músculos. Ese primer eslabón del método Linklater es conciencia física. El segundo eslabón es la conciencia de la respiración. Nosotros siempre estamos respirando, obviamente, porque si no nos morimos. Pero para hablar y sobre todo para poder responder a una demanda, como estar en un escenario, se requiere estimular la respiración un poco más allá de lo usual, de lo habitual. Y el método Linklater utiliza un ejercicio que llamamos el suspiro de alivio, el suspiro de aliento, como quieras llamar. Básicamente es la sensación de que tu diafragma está estimulado para atraer la mayor cantidad de aire fácilmente al cuerpo y después liberarlo del cuerpo, relajar el músculo del diafragma a conciencia. Y utilizamos esa metáfora del suspiro de alivio como es un estímulo básico de la respiración. Después el siguiente eslabón es el tacto de sonido. Y por tacto nos referimos al contacto que hacen las cuerdas vocales, o como las quieras llamar, pliegues vocales, cuando se juntan y generan esa primera onda sonora. Es muy importante que el contacto de esas cuerdas vocales sea sano, sea fácil, para que no estés golpeando tus cuerdas vocales y sufriendo. ¿No? Por eso nos gusta mucho sufrir en escena, ¿no? Una de mis metáforas muy usuales en clase es: deje de sufrir, bájese de la cruz, venda la madera. Entonces, ese tacto del sonido tiene que ser eficaz. Pero tampoco puede ser una caricia así que no se toque ni do, porque ese tipo de sonido pues, puede ser muy interesante en una película o en una televisión donde tienes el micrófono aquí, pero en escena no te va a ayudar y te va a generar problemas de salud local. Entonces, encontrar esa eficiencia del tacto del sonido. Aquí nos apoyamos mucho en la imagen, en la sensación de que ese tacto es una sensación táctil del sonido. El método Linklater está muy interesado en que tú sientas tu voz a nivel físico, la sensación física, táctil de tu voz. Y ahí vuelvo atrás al esqueleto. La voz resuena, retumba en los huesos. Y si tú puedes sentir tu voz en tus huesos, vas a saber que estás utilizando tu voz de la manera más fácil posible. Y de allí pasamos a sentir la voz primero en un murmullo, en la M, donde empiezas a sentir que todos los huesos de tu cráneo y de tu cara resuenan, y después los huesos de tu nuca, los cuellos de costillar, y todo el cuerpo está retumbando, resonando con tu vibración. Y obviamente de ahí salimos a jugar con la voz, porque el propósito de entrenar la voz es, de cierta manera, sacrificarla.
Es decir, no tener que pensar en mi voz cuando estoy en escena, sino que pueda responder a cualquier juego o a cualquier impulso con facilidad. El siguiente paso de la progresión es más específicamente abrir espacio en la parte de atrás de la boca, lo que nosotros llamamos en el método Linklater el canal. Porque si tú imaginas que tu voz surge, fluye de tu respiración y recoge la vibración de tu voz en tus cuerdas vocales y sale hacia afuera, aquí atrás hay una esquina, ¿no? Y ahí es una esquina donde podemos crear demasiados obstáculos para la voz y atraparla, atragantarla. Los tres músculos básicos que estamos utilizando aquí para generar espacio en la parte de atrás de la boca son los músculos de la mandíbula, los músculos de la lengua, particularmente la raíz de la lengua, y los músculos del paladar blando. Estos músculos son muy interesantes porque son músculos que utilizamos para muchísimas cosas normalmente, pero muchos de nosotros los utilizamos para frenar los impulsos primarios. Entonces, por ejemplo, si estás muerto de la risa y no puedes reír porque estás en una reunión, pues apretar la mandíbula, eso es buenísimo. O si tienes un impulso primario de decirle a tu hijo que se calle y se deje de joder, ahora eso no es mi experiencia propia, pero, ¿no? Y no puedes decirlo, pues apretar y acarantar, no siento nada, está todo perfectamente bien, ¿no? Entonces esos músculos comprometen el espacio que necesita la voz en la parte de atrás de la boca para resonar. Hay ejercicios básicos para esos músculos que son masajear, estirar y sacudir esos músculos. Se me olvidó decir una cosa, perdón. Yo hablo en colombianismos con un poco de gringolismos metidos. Si digo algo que no entiendan en mi castellano colombiano, un gringo, por favor déjenme saber. Me acuerdo que María fue una de mis estudiantes en España y la primera vez que yo dije algo así como de sacudir la mandíbula, yo lo digo la cumbamba, nadie sabía de qué estaba hablando yo, pero esto, cumbamba. En fin, los músculos de la mandíbula, los músculos de la lengua, particularmente la raíz de la lengua, estirando, masajeando y sacudiendo la lengua. Y eso también ayuda más adelante a que haya una precisión de articulación para que tú me entiendas. Y los músculos del paladar blando, que por lo general, a medida que envejecemos y nos socializamos, empezamos a dejarlos caer y ese paladar blando no da espacio suficiente para que la voz empiece a retumbar y a resonar en los tonos agudos. Esos ejercicios de canal son a veces complicados. No, son ejercicios muy fáciles, pero es muy fácil complicarlos, porque como les digo, son músculos que están muy comprometidos con la manera como controlamos nuestra comunicación. Pero una vez podamos encontrar más espacio en la parte de atrás de la boca, aparece mayor facilidad en la voz y más resonancia. Después, en la progresión de ejercicios, ya que está más libre la voz en sí, empezamos a fortalecer y a desarrollar la voz a partir de las resonancias básicas de la voz, dependiendo del espacio arquitectónico del cuerpo. Los tonos más graves resuenan en espacios más amplios y nosotros tenemos en el esternón, en las costillas, en la cintura escapular, muchísimos huesos en un espacio más amplio donde pueden retumbar los tonos más graves, la resonancia del pecho la llamamos. Y en el espacio arquitectónico de la boca, el paladar duro y todos los huesos interiores, existe una resonancia muy básica, la resonancia de boca, y después más específicamente en el hueso maxilar superior, en los dientes de arriba, también existe muchísimo resonancia posible, ya porque la arquitectura de este hueso es bastante interesante por los espacios que dejaron los dientes de leche, ¿no? Y resuena y retoma mucho la voz. Esas son las resonancias básicas y así empezamos a desarrollar y fortalecer la voz. Después pasamos a las resonancias más altas, que incluyen los senos paranasales, la nariz, la frente y el cráneo. Pero para poder llegar a eso con mayor facilidad, tenemos que hacer un pequeño desvío para ampliar la capacidad respiratoria del cuerpo. Porque esos impulsos que nos llevan a utilizar tonos más agudos, por lo general requieren más energía respiratoria. Si no, vamos a hacerlos a través de esfuerzo y para muchísimas personas los tonos agudos son un complique porque queremos hacerlos a nivel muscular y con fuerza y no relajar y abriendo espacio para ellos. Hay una serie de ejercicios para ampliar la sensación de espacio en las costillas, particularmente en las costillas de atrás, para que haya una
una habilidad de que el cuerpo responda más rápidamente, con mayor aire, a esas demandas de esos impulsos que nos van a llevar a los agudos. Y finalmente, cuando llegamos a los agudos más altos del cráneo, podemos empezar a armonizar toda la resonancia. Y por armonizar quiero decir algo que es muy, muy, muy importante del método Linklater. Utilizamos la palabra armonía por los armónicos, no porque sea bonita. El propósito del método Linklater no es que la voz sea bonita, sino que tenga armónicos, que se retumben los armónicos por todo el cuerpo. Eso hace que la voz sea expresiva, que sea auténtica, que pueda comunicar lo que quieras comunicar a través del rango que tengas a tu disposición. Pero no se busca una voz que sea bonita. Y finalmente, el último eslabón de la progresión son ejercicios que tienen que ver más específicamente con los labios y con la parte de delante de la lengua para precisar la articulación. Y es lo último que se hace en el método Linklater porque la articulación es el último paso en la relación que yo tengo contigo. Yo articulo para ti. La articulación es un regalo, es una expresión de generosidad que yo tengo contigo para que tú me entiendas lo que quiero decirte. Y obviamente durante todo el proceso de la progresión de los ejercicios del método Linklater, siempre hay una aplicación directa al texto. Siempre se espera que la persona que está trabajando con uno tenga textos, ya sea poesías, textos dramáticos o estén ensayos para una obra o lo que sea, para que haya una aplicación directa de esas sensaciones físicas de la voz y de esa eficiencia de la voz a un parlamento dramático, cómico, lo que quieras, no pastoral. Ese es el pinche método Linklater, la verdad. Y todos esos ejercicios, como les decía, se pueden hacer de una manera muy rápida, como un calentamiento muy rápido, o puedes tomar punto por punto y estudiarlo más a fondo. Ahora me gustaría contarles un poco acerca de mi maestra y mi gran amiga, Kristen Linklater, que murió hace 2 años. Ella no murió de COVID, murió durante el principio de la epidemia, de la plaga. Pero Kristen Linklater fue una mujer muy especial, obviamente, y su primer amor fue el teatro, y ella quería ser actriz. Ella nació en Escocia, se crió en parte en Escocia, en Inglaterra, y en los años 50 fue a Londres a estudiar para ser actriz. Y estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, LAMDA. Y allí tuvo como su maestra de voz a una mujer que se llamaba Iris Warren. Y Iris Warren fue la primera persona que empezó a diseñar una especie de entrenamiento distinto al que existía en Inglaterra en esa época. En esa época lo que se daba como entrenamiento actoral era elocución, era hablar bonito, era tener vocales muy agradables y sonidos muy hermosos. Y además que todos los regionalismos desaparecieran y que existiera una manera bonita de hablar inglés muy bien. Y Iris Warren dijo, pues esto no funciona, esto no está conectando con la gente como ser humano. Y entonces Kristen trabajó con ella durante unos años. Después de que terminó sus estudios allí, trabajó como actriz. Y después, a principios de los años 60, el director de la Academia de Londres la invitó a que trabajara con Iris Warren junto con otras mujeres para a ver si era posible que Iris Warren dejara por escrito sus ejercicios, porque Iris estaba muriendo y Iris no quería para nada escribir un libro y dejar nada por sentado. Ella solo quería en la práctica. Y contaba Kristen que Iris era bastante complicada como profesora. El caso es que Kristen trabajó como aprendiz de Iris Warren por unos años y durante esos años en Londres, Kristen conoció a un grupo de actores norteamericanos, más que todo americanos, que estaban en Inglaterra buscando un poco más de entrenamiento, porque en Estados Unidos era al contrario. Aquí en Estados Unidos se enseñaba mucho la versión gringa de Stanislavski y el método, y Strasberg y Uta Hagen, todos peleaban unos con otros, quién realmente entendía Stanislavski. Pero entonces todo era muy emocional y todo era todo muy trágico, todo era sufrir. Y todos tenían muchos impulsos, pero no tenían una formación. Entonces todos terminaban sin voz. Entonces unos se fueron a Inglaterra a ver si les entendían. Y Kristen obviamente se enamoró de un par de estos gringos y le dijeron, véngase a Estados Unidos porque aquí no hay un método. Entonces Kristen vino a Estados Unidos y ella llegó a Nueva York en noviembre del 63.
y 2 semanas después mataron a John F. Kennedy. Entonces, toda esta década de los 60, Kristen la vivió desde Nueva York. Obviamente, al otro día de llegar a Nueva York ya tenía trabajo y empezó a trabajar en muchos programas de educación, de formación de actores, con muchas compañías de teatro, y todas estaban buscando un método que ayudara a los actores a poder conectar esos impulsos primarios con algo de técnica y algo de salud. Y esa época pues fue muy, muy fértil para Kristen. Aparecieron muchísimos programas de entrenamiento actoral en las universidades americanas, y en esa época de los 60 en los Estados Unidos pasaban tantas cosas. Había mucha conexión con el despertar sexual, con, con cuestiones de justicia social y racial, con feminismo, y Kristen obviamente todo se lo comía, todo se lo comía. Pero también había mucho dinero para las artes en esa época en este país. Entonces, en el 66, la Fundación Ford le dio una beca a Kristen para formar maestros dentro de este método. Y fueron 12 los escogidos y terminaron 8. Y así empezó Kristen a formar maestros en este país. Poco a poco empezó a formar más maestros. También fundó el programa de posgrado en actuación en Nueva York, en New York University. Y después en los 70 conoció a otra mujer inglesa, Tina Packer, que también era actriz y directora, que también quería venir a Estados Unidos a ver una manera distinta de hacer Shakespeare. Y obviamente, como buenas anglosajones, Shakespeare era su meca, pues, ¿no? Y fundaron una compañía llamada Shakespeare & Company. Y esa compañía empezó a trabajar los textos de Shakespeare de una manera totalmente novedosa y muy de la mano de un entrenamiento riguroso que incluyera la voz, esgrima, danza, movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y Kristen fue la directora de entrenamiento durante muchos años. Y también en los 70 finalmente escribió el pinche libro. En el 76, Kristen publicó la primera versión de su libro, La libertad de la voz natural, Free the Natural Voice, y empezó a formar a más maestros a través de Shakespeare & Company. Y después en los 90 empezó a codificar más específicamente cómo formar maestros. Eventualmente ha formado más de 200 maestros que existimos en diferentes continentes del mundo, y el método ha sido traducido y adaptado a varias lenguas, y hay profesores en Japón, en Corea, en España, en México, en Australia, en Nueva Zelanda, en Turquía, en los Emiratos Árabes Unidos, por todas partes, obviamente en Inglaterra y en Europa. Esta fue Kristen Linklater. Finalmente, ella, después de muchos años vivir en Estados Unidos, se quiso regresar a Escocia y fundó un centro de estudios de voz en Orkney, las Islas Orkney, donde ella creció. Y ahí se estaba dando más talleres y más formación de maestros. Y desafortunadamente murió en su casa de un infarto hace 2 años. Y con toda la pandemia, el centro tuvo que cerrar, pero acaba de volver a abrir. Así que ojalá puedan ir a Orkney a trabajar con otros maestros. Esa es la historia de Kristen Linklater. Y yo me topé con Kristen Linklater a través de mi maestra en la Escuela del Teatro Libre en Bogotá, Livia Esther Jiménez, que yo fui de la primera generación de esta escuela de formación de actores en Bogotá, y ellos estaban siendo bastante autodidactas, lo cual fue un excelente experimento porque estaban desarrollando su habilidad pedagógica al mismo tiempo que nosotros estábamos aprendiendo de ellos. Y Livia Esther había tenido una beca para estudiar con Kristen en Estados Unidos, y me había pedido que tradujera partes del libro para mis compañeros. Y a mí eso me fascinó y me pareció buenísimo esta idea. Entonces siempre quería venir a Estados Unidos a trabajar con Kristen. Finalmente, cuando terminé mis estudios y pude trabajar un poco y ahorrar un poco de dinero, vine a Estados Unidos a hacer un taller de 1 mes con Shakespeare & Company. Y ese mes se convirtió en 30 años, porque la vida es así. Y ya no me regresé y trabajé con Kristen, y en el 98 terminé mi formación como maestro con Kristen y fui el primer hispanoparlante, pero no el último. Han venido excelentes maestros detrás de mí. Y en el 2006 apareció algo muy interesante en mi vida, que fue enseñar en castellano. Pasaron 2 cosas simultáneamente. En el 2006, la siguiente persona que se formó hispanoparlante es Leticia Santa Fe en Madrid. Y ella trabajaba y trabaja
en el estudio de Juan Carlos Corazza en Madrid. Juan Carlos Corazza, que es un maestro argentino radicado en Madrid muchos años. Y me invitaron a dar talleres de voz en el estudio Corazza en castellano. Y el mismo año se inauguró el CEU Voz en México y me invitaron a dar el primer taller en México. Y entonces empezó mi vida a dar un vuelco bastante interesante, hablando de mis impulsos primarios en mi primer idioma y no en mi segundo idioma, y entendiendo que lo que yo decía en Madrid no funcionaba y lo que decía en México tampoco funcionaba, y entonces cómo iba a hacer el libro en un idioma que entendiera en todas partes. Y fue una experiencia bastante hermosa. Y después en México, en el 2008, la maestra Luisa Huertas, que ahora llevaba la dirección del CEU Voz, empezó estos encuentros nacionales de la voz y la palabra en México y me invitó en el 2008, y ahí nos dimos cuenta que realmente lo que se necesitaba en México eran más maestros jóvenes. Y empecé un programa de formación con estos maestros que Kristen me dio su bendición para hacerlo. Y en el 2011, 2012, 2011, las dos primeras maestras mexicanas fueron designadas como maestras del método Linklater: Indira Pensado, que creo que estaba por aquí en esta conversación, y Tania González. Y el siguiente año dos más, Yever Aiza y Karen Mastache. Y al mismo tiempo se estaban formando más maestras en España, entre ellas María y Luisa Sala en Barcelona, y Ana Lán y Prado Pinilla, y se me olvidan todas las demás. Aquí está Indira, gracias. Besos. Y esa es la historia del método Linklater y mi aventura bilingüe. Ahora, en esos instantes de mi vida, particularmente ya que no trabajo tanto en México ni en España, yo casi no enseño voz. Yo aquí en Estados Unidos ahora soy el jefe del departamento de actuación y enseño más actuación, y en mi formación como actor en Colombia tenía mucho más que ver con la improvisación y con el clown, y eso ha fungido muchísimo la manera como yo enseño la voz y enseño voz, pero solo enseño una clase de voz una vez al semestre cada 2 años. Entonces es como una especie de Linklater Light. Pero sé que el trabajo que hacen mis colegas en España y en México empieza a pulular. Veo que aquí está Roxana también, que está, ya te designaste o estás en punto de designarte, ya casi, estamos a mitad de camino. Entonces el punto es, ahora, ¿dónde entiendo yo esto? ¿Dónde existe esto en mi vida ahora? Y grande de eso tiene que ver con la muerte de Kristen, porque Kristen murió durante la pandemia, que obviamente tiene que ver con la respiración, pero más importante, durante un proceso que hubo en este país, que también ha hecho algunas secuelas en otros países, de justicia social y racial, y específicamente en el teatro y en el entrenamiento de actores. Y hay ciertas personas que me han empezado a interesar, a reconsiderar lo que se considera libertad y lo que significa con la voz natural. Porque son conceptos complicados, son complejos. Y el contexto de donde vino Kristen en los años 50 y 60 es muy específico, una sensación de liberación, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en México, empecé a entender que había algo que no funcionaba en ese método muy anglosajón. Y tenía que ver con lo que Paulo Freire hablaba acerca de la educación hacia la obediencia o la educación hacia la libertad. Y muchos de nosotros en Latinoamérica fuimos educados hacia la obediencia. Y aún en España también. Eso hay unos tejemanejes allí, unas complejidades impresionantes, ¿no? Y entonces el maestro es el experto, y el maestro entra en la clase y dice, esto es lo que hay que hacer y así se hace, y usted lo hace como yo le digo, y entonces la va a ir muy bien en la vida. Y esas pedagogías bastante complicadas, hay que reconsiderarlas. Y sobre todo que quién es libre, y libre para qué, y eso qué significa para una persona. Por ejemplo, en México recuerdo trabajando con una muchacha joven en Colima, que me decía que ella, con una energía en su columna vertebral, su vida iba a ser muy peligrosa, porque ella había sobrevivido una cantidad de violencia familiar escondiéndose. Y entonces los ejercicios que llevan a tener energía en el esqueleto la hacían ver muy agresiva, y eso no le iba a ayudar a ella. Y obviamente esos impulsos primarios con los que uno nos reconecta, pues son impulsos muy psicofísicos, y nosotros no somos psicólogos. Yo no soy un psicólogo.
Y entonces entender las capas y capas de trauma que muchos de nuestros estudiantes traen, ya sea de trauma simplemente de vivir en la sociedad, o de ser hombre, o de ser mujer, o de ser transgénero, o de ser homosexual, o bisexual, o personas que han sido violadas o han sido violentadas. Hay una cantidad de capas de trauma que viven en el cuerpo. Entonces yo quiero que el estudiante estimule su respiración libre, pues le estoy quitando una cantidad de cosas que le han sido útiles para sobrevivir. Y entonces, ¿quién soy yo para pedirles eso? Estas cuestiones han sido muy interesantes para mí. Y también porque, ¿qué es la voz natural? ¿Natural para quién? Estos procesos son muy anglosajones, han sido que son muy directos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en Estados Unidos existen muchísimos ejemplos de personas transgénero que están formándose como actores y actrices o personas de teatro y que es natural para ellos su voz en cuanto a resonancia, por ejemplo. Durante muchos años yo había notado y sí, era bastante común que muchas mujeres, cuando liberaban su voz natural, su voz se hacía más grave, porque muchas de las mujeres, tanto en México como en Colombia, como en muchas partes del mundo, han sido condicionadas a hablar poquito y a hablar bonito. Y entre más calladita, más bonita te ves. Y era muy común que las mujeres abrieran ese espacio y su voz salía más amplia y más grave. Pero eso cómo funciona para una persona que está transicionando su género. O igual para un hombre que está transicionando su género. Entonces, ¿qué es lo que es natural? Ahora me quedan muchas inquietudes. ¿Y qué es el tipo de libertad que estoy tratando de ejercer? Y en esas estoy. Ahora, como decía Rubén, en ese momento yo soy el presidente electo de la Asociación de Profesores de Voz en Estados Unidos, que es una asociación que intenta ser global, pero hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo a nivel de globalización, porque no queremos ser colonizadores y decir, estas son las maneras en que se enseña la voz y ustedes deberían aprender de nosotros. Uf. Eso fue algo muy interesante que pasó conmigo, sobre todo en México. Cuando yo llegué a trabajar en México, la impresión que yo tuve es que más, más que por Kristen en sí, Kristen también vino a México, fue fantástico tenerla en México, era que como yo enseño mucho a través de la improvisación y del clown, y a mí el teatro que me gusta es un poquito de teatro más o menos desparpajado, un poquito más juguetón, un poco no rígido para nada. Muchos estudiantes recibieron una gran alegría con el método Linklater. Y hacíamos unos encuentros fantásticos con el CEBOS de 80 personas suspirando y usando sus voces, era muy lindo. Pero mucha gente en México decía, pero es que este gringo, cuasi gringo colombiano, cuasi gringo, y este método como tan anglosajón, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces había una serie de tensiones allí bastante interesantes. Y para mí es muy importante que, aunque yo adapté el método Linklater, es una adaptación y no una traducción. Y yo conversé muchísimo con Kristen para que me diera el permiso. Existen muchos del libro de Kristen Linklater traducido palabra por palabra a otros idiomas y llevan el nombre de Kristen Linklater, traducido por X. Pero Kristen, y yo creo que es una gran expresión de amor y de confianza que me tuvo a mí, me dio permiso de que el libro llevara mi nombre, porque el libro era una adaptación y no una traducción del método. Porque hay ciertas cosas que no funcionaban, que a mí personalmente nunca me han funcionado. Y yo creo que ya que está empezando a pues pasar más tiempo de que ella murió y entender cómo estamos entrando a los profesores de aquí en adelante y demás, van a existir muchas reconsideraciones y va a ser un lugar donde podemos conversar y dialogar acerca de estos entrenamientos que vienen de los 60s y que están dentro de ese concepto de liberar natural, a que haya otras maneras de entender cómo entrenar la voz de un actor. Así que es un momento complejo, es un momento un poquito, eh, pues sí, como indefinido. Así que me da muchísimo gusto comentarles todos estos cuentos y me encantaría empezar la conversación y que me pregunten y que me cuenten. Sí, sí, Antonio, yo, de hecho, bueno, está acá Flavia, venimos trabajando, ella me ha convocado para trabajar
en un grupo de investigación. Ella después puede contar algo, donde el objetivo es comparar distintas técnicas, y hemos trabajado con tu libro a partir del método Linklater. Una de las cosas que a mí me surgía cuando leía el libro e intentaba encontrar respuestas en la sociología, en Bourdieu, ¿sí? Hablando de lo que es el capital cultural, yo decía y pensaba, bueno, esto que está planteando lo está planteando una mujer inglesa, escocesa, nacida y criada, buscando determinados parámetros, o sea, es una mirada, un recorte, y en ese sentido yo decía, bueno, ¿qué es la voz natural? ¿Quién determina esto que estás diciendo vos? ¿Quién determina que esto es natural o esto no es natural? ¿No? Porque de última hay tantas miradas como personas, con su capital cultural, con las cosas que traemos. Entonces, en ese sentido, más de una vez teníamos como ciertas, intercambios, discusiones respecto de la voz natural. Y ahí empezaban a aparecer un libro que yo la otra vez te lo había comentado, que, bueno, yo lo usé para mi tesis doctoral, Flavia también lo está usando, que es se llama Cartografía de la Voz, de Davini, donde ella lo que hace, de algún modo, mirando las distintas técnicas, Berry, Peter Brook, o sea, formas, ella observaba como que empezaban a aparecer algunos binomios. Acá aparecía, como en el Linklater, la idea de lo natural en oposición a la persona socializada, como la búsqueda del retorno a lo natural, ¿no? Y yo en un momento pensaba, digo, bueno, pero todos estamos socializados. O sea, si no, tendríamos que hacer una teatralidad indígena, no sé, alguien que está conectado más con la naturaleza. ¿Se entiende lo que digo? Y hasta me pensaba si no era una utopía pensar en una voz natural. O sea, ¿natural para quién? Para esa persona, para ese contexto cultural, para... y esto que vos estás comentando, nada, me parece fantástico que digo, vos formado, y a lo mejor, bueno, mucha de la gente que nos está escuchando, están como en una mirada revisionista. Digo, hoy, evidentemente, hoy es un mundo totalmente distinto, donde las formas se están transformando. Ya no están las categorías de forma que teníamos antes, como estás diciendo vos, por ejemplo, las de género. Entonces, listo, se destruye toda cosa que pueda ser hombre, mujer, o sea, ¿no? Entonces, bueno, eso, me parecía como es muy interesante esto que estás contando, y que incluso haya surgido de vos, que no haya sido, digamos, algo que por ahí estaba como una pregunta, ¿no? A tratar. Así que bueno, nada, yo eso es lo que te quería... Gracias, Rubén. Voy a poner aquí un libro que estoy leyendo y respondiendo y que me está costando mucho trabajo, pero fue escrito por una colega mía que quiero muchísimo, que también es maestra de Linklater. Está recién publicado en inglés, así que no creo que esté todavía en castellano, más Sounding Bodies. Y es un libro que ella escribió con una filósofa feminista, Anna Cahill. Y durante muchos años he conversado con Christine acerca de todo esto. Christine Hammond se llama ella. Y su visión ha sido muy interesante y sí, me agobia y me excita y me reta y me da mucha esperanza. Y yo creo que Christine Linklater, dentro del contexto de los años 60, está hablando una voz natural, como la voz de casi todos los niños. Y cuando nacemos, casi todos los niños tienen una voz bastante expresiva, bastante amplia, bastante libre, que puede berrear por horas y horas y horas y horas, y que puede comunicar muy claramente que quiero comer, que quiero que me cambien este pañal que está cagado y que quiero que me abracen, ¿no? Y era una voz totalmente expresiva. Y obviamente el proceso de socialización que Kristen tuvo en Escocia y en Inglaterra fue muy distinto al proceso que yo tuve de socialización en Colombia, que encima de todo fue una cantidad de colonización impresionante a nivel educativo y pedagógico y cultural, más todas las complicaciones de clase social y racial que existen en Colombia, etcétera, 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 etcétera. Pero la parte más básica, la parte más eh, eh, más básico, más fácil de entender, es que la mayoría de nosotros cuando nos socializan, tenemos que aprender para poder vivir en sociedad a desconectarnos con esos impulsos primarios, porque si no estaríamos todos locos.
Lo que Sí, pasa es que unos de nosotros queremos seguir siendo locos y queremos hacer teatro. Entonces es útil reconectarnos con esos empleos primarios a conciencia, que sea mi escogencia, que yo, hay momentos en la vida en que para mí es muy útil apretar mi mandíbula o dejar de respirar o agarrar la lengua y yo tengo una jefa que es complicadísima. Entonces para hablar con ella me aprieto, pero lo hago a conciencia. No es un hábito inconsciente. Pero cuando voy a cena, entonces sé que me va a ser más útil relajar la mandíbula o relajar la lengua. Entonces, eso es lo que se refiere a esa libertad, a no estar, es que con eso es el binomio, ¿no? Si no estoy libre, que estoy esclavo, no puedo decir esa palabra en estos días. Entonces, estoy atrapado cuando no estoy libre, atrapado por mis músculos. Ok, si lo hago con conciencia, hay momentos en que va a ser muy útil y otros en que no va a ser tan útil, dependiendo del propósito del momento. Son cuestiones complicadas y que resuenan de maneras muy distintas, porque obviamente una de las grandes dificultades que estuvo Christian Lecter en este país es la razón por la cual no podemos encontrar una traducción buena para el título de la asociación. Es The Voice and Speech Trainers Association. Aquí en Estados Unidos se enseña Voice and Speech, pero speech es la palabra que quiere decir hablar, pero bueno, en México se enseña la materia de expresión verbal. Y yo nunca entiendo eso qué es. ¿Eso no se llama actuación? O se enseña, una profesora en México me dijo, ¿será que usted no puede ayudar a que los estudiantes sean mejores lectores? Porque yo creo que ellos lean en escena y yo no entiendo de qué me están hablando. Yo lo que quiero es que el actor juegue en escena. Entonces, todos estos parámetros pedagógicos son complicados y son complejos. Yo creo que speech, en la manera de hablar, en este país es muy complicado porque hay unos ciertos mecanismos racistas y clasistas que contribuyen a definir quién habla bien y quién habla mal. claro. Aquí en Estados Unidos se inventaron un dialecto estándar americano o dialecto del Atlántico Medio, que no es ni inglés ni es americano, pero es algo ahí. Y durante muchísimos años eso fue lo que se enseñó. Ahora, Kristen odiaba eso y ella nunca hizo nada de speech, ¿no? Ahora hay maestros Linklater que han encontrado maneras de enseñar fonemas y el alfabeto fonético internacional para poder visualizar los fonemas y poder modificar la manera como yo estoy hablando para si quiero hacer un personaje que en vez de decir yo diga yo, lo pueda hacer con conciencia, ¿no? Pero esos parámetros estándares son muy complicados. En Madrid, por ejemplo, cuando yo enseñaba en Coraza, era muy complicado porque muchos estudiantes venían de otras partes de la península ibérica, hablaban otros idiomas y no los dejaban. Y todos tienen que sonar de esa manera madrileño. ¿Y qué quiere decir eso? No, nadie me lo puede decir, ¿no? Todo esto es importante reconsiderarlo y tomarlo con un grano de arena, un grano de sal, una libra de sal. Sí, de hecho acá hay un tema que también nosotros en algún momento en el grupo lo charlábamos, que vos lo deslizaste en esta idea de cómo la lengua coloniza, quién dice qué es lo que hay que hacer. Y acá desde un país latinoamericano, obviamente, Inglaterra para nosotros es una potencia, como también nos sabe suceder con Estados Unidos, y esto lo digo a título personal. Entonces pareciera que hubiera determinados parámetros que vienen de afuera. De hecho, en Argentina ha pasado enormemente una mirada europea hasta de modelos educativos, porque viene de afuera, entonces tiene la validez de qué es, Ujú, ¿se entiende? Y ujú. ahí también entra en juego toda esta idea de la lengua como poder, cómo se impone moda, formas de pensar, conceptos. Eh, entonces, no sé, ahí hay como mucha cosa, y de hecho cuando vos contabas, y lo que te quería preguntar es, eh, cuando vos tuviste que hacer la adaptación, esta no es traducción, adaptaste, evidentemente ya no es Linklater, es Antonio Campo. Hay una pasada por vos, o sea, no sé, ¿se entiende lo que quiero Sí, decir? sí, claro. Y, la primera vez que yo enseñé como maestro en Shakespeare and Company,
muy arrogantemente dije, yo no enseño Linklater, yo enseño Ocampo. Y claro, yo tenía 30 años, era un pedante arrogante, y ya no lo diría, ¿no? Y porque yo tengo mucho respeto y mucho agradecimiento por Kristen, entonces yo digo, yo enseño el método Linklater, pero sí, él no pasaba por mí. Pero eso es, Rubén, eso es cierto por cualquier maestro Linklater. Aún los que solo hablan inglés y solo hablan inglés y solo enseñan inglés, cada maestro Linklater es un poco distinto y Obvio. enseña desde su perspectiva y como pueda. Pero yo no he tenido el deseo, los cojones, la necesidad de decir que esto es el método Campo. Ahora, todo lo que yo hago a partir de la actuación, del clown, de la improvisación, del trabajo de texto, eso sí es mío. Eso sí me lo he inventado yo, a partir de Kristen. Pero, pero, pero lo que ella hacía de texto y todo eso, yo no lo hago. Me parece aburridísimo, hartísimo, peleamos muchísimo acerca de esto. Y entonces yo hago lo que a mí me ha funcionado a mí con los actores. Flavia, te levantas la mano. Sí, Flavia y después Enrique. Creo que estaba Enrique primero, pero como quieran. Bueno, gracias. Bueno, gracias Antonio, muy interesante y por habernos puesto a trabajar un poco en este grupo que te contaba Rubén. También es que, bueno, se puede escuchar así ya con un poco un bagaje y algunas preguntas también. Yo en algún momento te había consultado y por ahí me gustaría, si podés explayarte, tengo dos preguntas. Vale. Una es esta que te hago ahora y luego hay una que es muy práctica, muy concreta. Pero es la que tiene que ver con ese segundo libro que se adelanta en el que adaptaste, perdón que vuelva sobre el tema, pero vuelvo no para reclamártelo, sino para preguntarte, porque lo relaciono de alguna manera con esto que estás diciendo. Quizás, no sé, esa es la pregunta, no salió todavía porque justamente es ese lugar donde te interesó más ir por otra vía, digamos, porque claramente no pueden aparecer los mismos textos si se está trabajando en castellano, ¿no? Sí. Ujú. En parte el segundo libro, en el año 2018, antes de la pandemia, en el Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra en el CEUVOZ, yo di todos los ejercicios de texto que yo me he inventado, parte de los que vienen de Chris, los que me he inventado. Y la idea era utilizar todos esos talleres para escribir el segundo libro desde allí. Pero después se intervino la pandemia y se fue todo al carajo. Pero la otra parte es que, es, en parte por la pandemia y en parte porque yo ya no puedo ir a trabajar tanto a México o a España, la adaptación que yo hice del método Linklater al español o al castellano fue algo que yo hice en práctica desde el 2006 hasta el 2010, intentando dar las clases en España, en México, y iba y venía y cambiaba cosas y entendía cosas que funcionaban mejor. Es más, el año que Christian Linklater vino conmigo a México, que fue como en el 2014 tal vez, yo entendí algo que no había entendido nunca. En todos los años que había hecho Linklater, realmente lo entendí cuando le estaba traduciendo simultáneamente a ella en vivo y en directo. Y tuve que cambiar todo el libro otra vez, porque una frase que ella dijo, yo no la había entendido hasta ese momento. Entonces yo lo que quiero son más oportunidades de poder hacer teatro en castellano para poder ver si realmente funciona lo que yo creo que funciona y a ver si realmente funciona. Entonces en ese encuentro del CEUVOZ, yo creo que funcionó. Son 80 personas haciendo teatro, haciendo escenas de diferentes obras de teatro mexicanas, hubo Lorcas, hubo diferentes cosas. Y, y aunque suene un poquito arrogante, para mí eso fue fantástico. Pero cómo poder después llevarlo a escribirlo a un libro, todavía no sé, pero si me invitan a sus universidades, yo voy feliz y me dan la oportunidad de trabajar con sus actores y entonces ahí ahorramos el libro entre todos. Eso por una parte. Y segundo, porque, eh, bueno, es que no hay tiempo. Falta es el tiempo. Las ganas están ahí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, Flavia, ¿era La cuál? segunda, que es muy concreta, es cuando hablas de suspiro de alivio. Sí, Bueno, justamente lo que tiene esto de investigar en base a, bueno, a libros, a ver videos, cuando tenemos acceso a algún especialista, como en tu caso, mejor, pero quedan muchas preguntas. Entonces, sí. cuando leemos en el libro el suspiro de alivio, no terminábamos de estar seguros si era un suspiro
con tono, sin tono, si era aire, si había contacto de Perfecto. cuerdas. Gracias. En el primer eslabón es un suspiro sin fonar, sin que las cuerdas se junten. Simplemente el mecanismo básico de la respiración. El diafragma concentra energía, es decir, se tensa para que el aire entre y se relaja, liberando su energía para que el aire salga. Y el mecanismo vuelve a empezar, ¿no? Ese suspiro es el patrón más básico de la respiración. Y eso lo estimulamos a conciencia con imágenes de alivio, de aliento, de ganas, de deseo. Para que la gente empiece a sentir que puede respirar, que hay espacio, que hay energía en su respiración y no es un respirar habitual del día a día. Después pasamos al suspiro de alivio en tono, al tacto de sonido. Cuando utilizas ja, en que las cuerdas se juntan, ja, ja, y como hay un rebote de energía, de inercia, o sea, yo no hablo en un suspiro de un solo tono. Yo no hablo en un solo tono todo el tiempo porque si no va a sonar muy aburrido, va a estar en misa. Amén. Yo hablo por impulso. Entonces mi voz rebota dependiendo del impulso. Entonces para estimular ese tacto, jugamos con el doble tacto de sonido. Jaja, jaja, jajaja, jajajaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo que estamos haciendo es que esa energía de la respiración que viene del suspiro de alivio juegue con alivio y con energía en las cuerdas vocales, para que haya tacto, para que no haya golpe de voz y tampoco haya caricia que reseque las cuerdas vocales, sino que sea un tacto, contacto. Y es tacto porque nos vamos a guiar a través de la sensación física de la voz. Yo después llevo ese tacto de sonido a sentir que mis huesos pican, hacen cosquillitas, está resonando por mis huesos. Y por esos huesos. Y por esos huesos. ¿No? Para sentirla físicamente. Acuérdate, Flavia, que nosotros no somos muy buenos jueces de cómo suena nuestra voz. Porque no podemos escucharnos realmente como nos escuchan los demás. Pero sentir nuestra voz retumbando en nuestros huesos es muy posible. Y a eso va el suspiro de alivio. Ok, bien. Gracias, Ya porque con estaban mucho claras gusto. las dos versiones, sí, perfecto, Me gracias. alegro, me alegro. Enrique. Enrique. Hola, buenas tardes, Antonio. Hola. Soy José Enrique Garaz. Soy recién egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Tuve la fortuna de, de estar con Indira Pensado, con Carmen Versace, con Yever Aiza. Y tengo dos preguntas muy específicas. A ver. La primera tiene que ver sobre tu adaptación de Freeing the Natural Voice, bueno, y en general como de toda la metodología. Y tiene que ver, y lo decías al inicio, la imagen, la imaginación en tanto imagen es lo más importante. ¿De dónde sacas tú el término sentipensante? Porque no lo utiliza, pero tú sí. Sí. Eso es muy sencillo. De Eduardo Galeano. Ajá. Eduardo Galeano, uno de sus hermosísimos libros, no recuerdo exactamente cuál, habla justamente de un grupo de gente en Colombia indígena que utiliza esa expresión. O sea, todo lo que ellos dicen y hacen es sentipensante, que los somos sentipensantes. Entonces yo dije, pero eso es lo que yo quiero decir. Entonces, por eso me apropié. Creo que le doy crédito a Eduardo Galeano en el libro, espero que sí. Si no toca hacer la otra adaptación otra vez, porque eso me lo robé de Eduardo Galeano, totalmente. Okay. Christine habla de impulsos de sentimiento y de pensamiento, pero es que en inglés es muy complicado, porque ¿qué es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? O una sensación, un sentimiento y una emoción. Ahora, yo sé que hay muchísimas disciplinas que definen esto a nivel ético, a nivel filosófico, pero a nivel práctico, para ti como actor, ¿qué es la diferencia? Yo puedo sentir hambre, yo puedo sentir frío, puedo sentir rabia, puedo sentir deseos, ¿no? Entonces, para dejar de descomplicar que mis pensamientos son distintos de mis emociones, era todo ponerlo en una sola palabra, sentipensante. Y de ahí vino esa idea.
Gracias. Bueno, esa era la primera y la segunda es muy rápida. Gracias a Carmen Mastache estuvimos como explorando la relación del bostezo y más que nada es preguntarte tu opinión. El bostezo, ¿cómo puede involucrarse dentro de la metodología? Es decir, ¿se puede como cobijar ampliamente? Uy, claro. No hay nada más rico que bostezar. Eso es lo mejor que puede hacer uno para el cuerpo, para la salud, bostezar. ¿Por qué uno bosteza? Porque tu cuerpo dice, carajo, necesito oxígeno, por favor, estoy lleno de dióxido de carbono. Bostece, mijo, bostece. ¿No? Pero es lo primero que nos quitan hacer en público. No bostece en público que se ve como, ¿está aburrido? A mí me echaban agua fría en la cara en el colegio. ¿Está aburrido? ¿No? Pero bostezar es una de las mejores cosas que uno puede hacer para la propia salud. Pero a nivel de voz, hay dos cosas específicas. Yo se está hablando de que hay ejercicios para relajar tensión innecesaria de los músculos. Masajear, estirar y sacudir. El bostezo es un estiramiento fantástico tanto para los músculos del paladar blando como para los de la mandíbula. ¿No? Entonces, si tú bostezas con ganas, ¡ay! ¡Qué bueno! Todo se libera y todo se relaja. Entonces, el bostezo todas las veces que quieran. Ok. Gracias. Con muchísimo gusto, Enrique. Va a estar pensado. Uy, es que es un gentío. Pero había una multitud Pero atrás por de Dios. eso. Estamos en la ENAT. Saludos, Ay, Antonio. besos a la Nat. Qué gustazo. Hola a todos. En realidad solo quería que te saludáramos acá. Estamos escuchando, están fascinados escuchándote y les quería pues que nos vieran. Por favor, pónganse ahí. Ay, muchas gracias. Qué regalazo. Muchos besos. Cómanse un quesillo Oaxaca en mi nombre, por favor. Ah, ok. Antonio, Dime. una de las cosas que también a mí me llamaba la atención del libro era como una manera distinta de dar las instrucciones. Sí. ¿No? Un uso, o sea, no, uno podría decir dejo salir, o otro que a lo mejor puede llegar a ser una instrucción como más de esfuerzo, ¿no? Había como una forma Sí, eso es bien interesante, Rubén, porque la manera como uno lleva al estudiante al ejercicio es muy importante, sobre todo con esto que hablamos de la educación hacia la obediencia o hacia la liberación. Es muy sencillo, yo te digo a ti, Rubén, yo quiero que tú suspires con alivio, ¿no? O necesito que tú relajes la columna vertebral. Eso es acerca de mí, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero yo te puedo decir, Rubén, yo te sugeriría que alargaras la nuca, que le dieras más espacio a tus dos columnas, a tus dos vértebras cervicales, por ejemplo. O te hago una sugerencia, suspira con más alivio. Entonces, yo hago más como de comadreja, no comadreja, comadrona, de ayuda, comadreja, por Dios. Ahí está. Comadreja el bichito, el animal. Es como más como de que sea tu experiencia y que tú tengas tu propia experiencia y no yo forzarte que... Por eso es que hay una pedagogía que dice, hay que hacer esto y tienes que hacer esto y haz esto. Y yo te digo, ¿cómo les hacen? Eso para mí es una mierda. Perdón por mi expresión colombiana, pero no, perdón, no, es una mierda. Pero la idea de ayudar al estudiante a comprender el propósito del ejercicio para que sea él y ella o ellos los que hagan el ejercicio y se lo apropien, eso me parece muy fuerte. Y encontrar el verbo, la manera verbal de decir eso es bien complicado. ¿Y ahí hay algún lado más vinculado con la neurociencia o yo estoy ya delirando mucho? No te sabría decir, pero yo sé que la neurociencia fue una afición, vocación, obsesión de Christine Linklater por los últimos 20 años de su vida. Sobre todo empezando con Antonio Damasio. Aunque eso, Claro. eso ya está un poquito también mandado a recoger y hay cosas más interesantes y mucho que estoy pensando, obviamente que sí. Pero tiene que ver con los mensajes. Por ejemplo, Kristen odiaba a los maestros que trataban de hipnotizar a sus estudiantes. Vamos a relajar la relajación de la respiración y tratar de fomentar que todos tengan una experiencia muy linda en clase. No, eso no funciona. Eso es puro ego mío de profesor que quiero que ustedes me quieran y que quiero que ustedes pasen rico en mi clase. Ahora, ojalá pasen rico en mi clase, pero eso no es el propósito de mi clase.
¿no? En mi próxima clase es que a ustedes les cagan 320 si pueden hacer un ejercicio que les va a ayudar a ustedes, ¿no? Entonces, si tienen que ver con la neurociencia, yo creo que tienen que ver con cómo comunicamos una instrucción, Claro. que no sea una orden, sino más bien una sugerencia o lo más sencillamente posible. Una de las mejores lecciones que yo recibí de Christian Lecter fue esta. La primera vez que yo di una clase de voz aquí en Estados Unidos, o sea, yo observaba las clases de Christian en la mañana y daba mi clase de voz en la tarde y después me reunía con ella. En la primera clase quedé sin voz, porque en las 2 primeras horas yo quise enseñar todo, en 2 horas. Y tan frenético que ya no tenía voz al final de las clases. Entonces Christian me dice, es que deje el entusiasmo. Deje el entusiasmo. Usted dedíquese a entregar la introducción lo más claramente posible y que cada uno tenga la experiencia que tenga, ¿no? Y eso es complicado, porque nosotros queremos que nuestras clases sean chéveres. Roberto, ¿tú tienes una pregunta? La mano. No, es la primera vez que te escucho, Antonio, es realmente un gusto. Igual saludo a Indira, qué gusto verte. Un saludo a tu grupo, te envío un beso. Antonio, fíjate que yo ahorita estoy muy interesado y que lo estamos trabajando en la Universidad Veracruzana, es la improvisación teatral. Entonces, justo mi pregunta va ahí. O sea, ¿tú cómo abordas la metodología Linklater con tu búsqueda, que es la improvisación y el clown? Vale. Linda palabra, Roberto. Yo creo que ahí sí me voy a poner un poquito más arrogante, decir que eso ya sería lo que yo hago, no tanto lo que hace Kristen. Pero para mí, en la formación de un actor, el juego de un actor es jugar a no saber qué va a pasar después. Porque yo me leí la obra, yo la ensayé, pero mi personaje no tiene ni idea que está en una obra de teatro. No tiene ni idea qué le van a decir. No tiene ni idea qué va a decir él o ella, ¿no? Entonces, la búsqueda es cómo jugar a que yo no sé qué va a pasar después. Y todo es improvisado. Para mí es más fácil jugar a la improvisación cuando mi respiración está libre. Porque es más fácil escuchar al otro cuando estoy respirando. Es más fácil responder a mis impulsos cuando estoy respirando que cuando estoy apretando mi respiración. Entonces, por ahí empiezan estos juegos. Y mis juegos teatrales tienen que ver con eso, con interrupciones, con disrupciones, con no sonar bonito, con no hablar bien, con lo que no me muestra la sinalefa. No me muestra la sinalefa. Yo no quiero ver la sinalefa. A mí no me interesa la sinalefa. A mí lo que me interesa es qué te conmueve a ti dentro de esa escena. ¿Qué te mueve? ¿Qué te remueve? Cuando yo juego con mis estudiantes, por ejemplo, en un ensayo, están diciendo sus textos y jugamos con decir muchas otras cosas que no están dentro del texto, pero que yo los invito a que las digan cuando tengan el impulso. Por ejemplo, ¿pero cómo te atreves? ¿Pero quién te crees que eres? O, eso sí no, eso sí no. Durante un texto, para que estés siempre respondiendo, estés atento y estés buscando esa sorpresa del siguiente momento, que es lo que a mí me ayudó en el clown y en la improvisación. Espero que eso te haga algo de sentido, Roberto. El método Linklater se apoya mucho en Alexander y en el Feldenkrais. Entonces, hay muchos ejercicios que nosotros hacemos recostados en el suelo, de estiramientos de los músculos profundos del psoas, de relajación de los músculos abdominales externos, de estiramientos de la ingle, que son conducentes a que haya más libertad en los músculos y que recostados en el suelo, cuando no tenemos que pedir al esqueleto que nos soporte contra la gravedad, es más fácil profundizar en esas sensaciones. Y claro, dependiendo de la hora del día, a veces es muy rico estar en el suelo. Y si uno pudiera actuar en el suelo sería también muy, muy agradable. Pero como dices tú, más que todo está como en vivo y en directo y en contacto vertical. Pero es muy importante para mí personalmente que en la vertical yo siempre estoy teniendo fe en mi esqueleto. Que mi esqueleto me va a soportar el peso de mi cuerpo y que además va a resonar mi voz en mi esqueleto. Entonces no importa cuánto tiempo voy a hacer. Yo pruebo
hace mucho tiempo que no lo hago, pero en mi épocas mozas, yo daba clases en Coraza, por ejemplo, de 4 horas y después otra sesión de 4 horas. Y a mí que me dieron otra sesión, estando de pie con energía en mi esqueleto. Eso ayuda. Si se secretaba alguna sustancia blanca, no lo sabría decir, pero yo sé que se secretan hormonas, obviamente, endorfinas y ese tipo de cosas, porque la temperatura del espacio cambia cuando estamos jugando en grupo y demás, ¿no? Pero nunca he escuchado de una sustancia, no de esa sustancia blanca. Perdón, pero Enrique ahí ponía un comentario preguntando si había bibliografía y justamente lo que tengo pendiente, Enrique, es volver a contactar con esa fonoaudióloga que hace tiempo que no la veo porque ya no dicto clases en ese lugar y pedirle justamente esto, alguna bibliografía como para ir a ver. Así que si la llego a recibir, no sé, de alguna manera, si quieres poner tu mail ahí. Hay una parte del método Linklater que es aparte de la progresión de ejercicios, que es lo que Kristen desarrolló cuando fundaron a Shakespeare and Company, que son los ejercicios de sonido y movimiento, sound and movement, que intentan utilizar la imaginación más específicamente para que todo el cuerpo sea el que esté comunicando las palabras, sobre todo cuando estamos hablando de un teatro clásico y antiguo. Y dentro de esos ejercicios hay ejercicios de estimulación de la imaginación que utilizan los colores y cosas, por ejemplo, que vienen de los mundos de los chakras y demás, ¿no? Las experiencias que yo he tenido, no solo con Linklater, pero por ejemplo con Roy Hart o con Fitzmaurice o con otras técnicas o otras maneras de jugar con la voz, siempre las he traducido a que son estimulaciones de mi imaginación, ¿no? Y que yo puedo responder a esos estímulos como aparezca ese impulso, ¿no? Lo que a mí siempre me ha gustado muchísimo el método Linklater es que la progresión de ejercicios es muy sencilla y que es muy eficaz y que la gente sí encuentra más relajación, más energía, más resonancia, más espacio, más libertad de expresión y después puedes estimular como quieras estimularlo, ¿no? Pero la progresión es muy sencilla y eficaz. Ahí está Gemma. ¡Gemma! Antonio, no pude ¿cuántos conocerte, años? pero qué pena porque, con las ganas que tenía de conocerte, suerte que estamos aquí ahora. Qué Muchísimas gusto. gracias. No hice el curso cuando viniste a Barcelona, Sí. pero fue un despiste de agenda porque lo había apuntado en otro mes, o sea que, bueno, fue algo tristísimo, no sabes lo que lloré de no haberte conocido. En fin, muchas gracias por toda tu charla, por todos tus comentarios, tan claro, te iba a decir, por favor, Antonio Campo, escribe tu método de liberar la voz desde el clown. Por favor. Yo no sé si se puede escribir. Sí. Invítame a Barcelona de un Lo taller puedes allá. escribir, te invito. Invítame a Lo puedes Barcelona, hacemos un escribir. taller de voz y clown y lo hacemos y ya está. Como decía Claro, la porque sala eso está- aquella. Y ya está, y ya. Y es esta conexión con con la inocencia, que también es como este desnudo de la voz al que Linklater llama voz natural, pero es este desnudarse, quitar las interferencias que es lo mismo que el clown, ¿no? Como Sí. quitar y entrar en esa inocencia para poder hacerlo todo, ¿no? Sí. Sin bueno, las cosas que van impidiendo que haya esa fluidez, ¿no? Creativa. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pero es que un libro no va a funcionar. Es lo de hagamos un Sí taller. va a funcionar. Pero es que ahora con Zoom sí. uno puede hacer un taller y entonces hacer un Bueno, taller claro, un taller también. El libro y se muchos filma talleres. y entonces ya está ahí lleno que hacer un libro. Uno leyendo un libro que haga clown. ¡Ah! Y haga clown. ¡Ah! Bueno, pero es que todos los libros de voz o de cosas así prácticas, en realidad no son libros para leer así como una novela. Te vas parando en las páginas, repites ahí. Bueno, y si te estás riendo, pues qué maravilla, ¿no? Yo te lo pido así. Gracias, bueno. Un abrazo. Pero sí quería comentar, si queréis, un momento de lo de estar en el suelo. Para mí,
por la técnica Alexander y por muchas otras, el suelo da un soporte de liberación de toda la espalda tan fuerte, eso da una profundidad en la respiración tan grande, que luego si haces bien el paso, aunque es verdad que la voz nunca tumbados llega a los niveles que puede llegar en la vertical, si haces el paso bien de cuando pasas del suelo a la vertical y ahí conservas todo lo que has conseguido en el suelo, es maravilloso, es maravilloso. Yo, Sí. para mí, con las alumnas, los alumnos, se puede llegar a niveles de profundidad más grande en la interpretación a partir de liberar toda esa parte de la espalda, que con el suelo que te está sosteniendo y te está liberando sin que tengas que hacer nada, solo por el propio soltar de estar en el suelo, y más si estás trabajando pues con soltar la cabeza, con estar respirando, sintiendo la espalda. Realmente tiene muchas ventajas, aunque es verdad que en el suelo, y le entiendo a los fonoaudiólogos, a las fonoaudiólogas, es verdad que en el suelo nunca es tan óptima la voz como en la vertical, ¿no? Pero ¿Sabes que hay una cosa es como interesante un segundo paso, un primer paso, ¿no? Bueno. Sí, yo he adoptado algunos ejercicios de Feldenkrais y Alexander para tener conciencia de la parte de atrás del cuerpo cuando estamos de pie. Y la idea es que traiga su espalda, deje que su espalda juegue, ¿no? Porque entre más, los pulmones son más grandes, más amplios en la parte de atrás del cuerpo. Las costillas son más amplias en la parte de atrás del cuerpo. Entonces, si tú traes toda la parte de atrás de tu cuerpo, vas a poder resonar en todas las direcciones. Sí. Por ejemplo, el verbo proyectar la voz a mí no me funciona, porque me da una idea de dirección hacia allá nomás. En cambio, la sensación de resonar en volumen, no solo de decibeles, sino volumen de espacio. En la parte de atrás hay más hueso, hay más aire, hay más pulmón, hay más resonancia. Exacto. Sí, Susana, sí. la antitécnica, sí, es por ahí va. Tengo que leer ese libro de la antitécnica. Indira, tienes una última pregunta que ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Uno de mis chicos aquí. Hola. Hola. Muchas gracias por el espacio. Qué gusto tener la oportunidad de hacerte esta pregunta, porque ya alguna vez te lo comentaba Indira. Yo tengo como, no sé si el problema de que entro como muy fácilmente en trance cuando estoy haciendo el crater. O sea, me relajo demasiado. Entonces, hay un momento donde creo que ya estoy en piloto automático. O sea, puedo estar haciendo la progresión, pero siento que estoy en piloto automático. Entonces, qué buen problema que tienes. Qué buen problema que tienes. Qué buen problema que tienes. En una época yo decía que la técnica Linklater es la conexión de las, en inglés, las 4 M's. La mente, la mitad, la mouth y el mensaje, ¿no? Lo que estoy pensando, mi respiración, lo que estoy diciendo y la otra persona. Para que regreses del trance, enfócate en otra persona. Que la voz solo funciona con otra persona. La voz es generosidad pura. Yo hablo para que tú me entiendas. Yo no hablo para que, ay, qué bueno como hablo y hablo y hablo y hablo. No, yo hablo con el propósito de comunicarme contigo. Comunicación, señor, común unión contigo. Entonces, bájese del trance, mijo, y póngale atención a otra persona y deja de joder. Oh, interesante. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Antonio. Apuesto que es la última, pero nadie te lo ha dicho antes, claro. En fin. Bien, ¿hay alguien más en la sala que quiera compartir algo, preguntar algo? La idea de este espacio es esto, compartir. Porque en un ratito ya nos vamos a tener que ir yendo para no aburrir a la audiencia, Antonio. Claro, yo solamente terminaría por decir, aquí les voy a dejar mi correo electrónico y por favor comuníquense conmigo de esa manera. Como estamos en la nueva época del Zoom y el WhatsApp y la cosa, en la manera que yo pueda colaborar con ustedes, investigar con ustedes, platicar con ustedes, por favor,
mi vida es muy ocupada, pero siempre me gusta mucho hacer esto. Y no lo digo por broma ni nada, pero lo que le dije allá no es cierto. A mí si me invitan, yo voy. Y si quieren hacer, claro, invítenme y yo voy. Nos encontramos la manera de hacerlo. Ya que podemos viajar otra vez, para mí fantástico. Esos años que yo pasé viajando, yendo y viviendo entre México y México por toda la República Mexicana y España y Barcelona, fueron felicísimos. Y ya mi hijo está más grande, ya me puedo ir más tiempo, o me lo traigo. Así que invítenme y no se preocupen por el dinero, que el dinero no es importante, lo que es importante es la comunicación y el intercambio. Y ojalá nos podamos conocer en vivo y en directo pronto. Bien, Ángeles. Sí, hola. Hola Antonio, qué gusto volver a Igualmente, verte. encantado. De ese encuentro. Y respecto a ese encuentro, ¿no? Lo que te contaba sobre la historia del rayo y poder conectar otra vez con el suspiro de alivio ahí. Uh-huh. Y hace un rato que mencionabas sobre estos procesos de desbloquear cosas, me gustaría, no sé si tienes ya como algo avanzado respecto a esto, porque a mí en lo personal me rompió muchas cosas. Después de ese encuentro en CEU Voz fue totalmente diferente la vida, referente a mi propia experiencia y con lo que sucede en Tlaxcala, que lo comentaba en ese encuentro, a la trata de personas y saber que, exacto, todas esas capas con las que una se defiende en el camino y romperlas es Yo creo que lo complejo. importante, Ángeles, lo que yo he empezado a entender es que no es tanto cuestión de romperlas, porque hay momentos, como te digo, que esas capas te pueden ayudar, te pueden ser muy útiles. Es ser en claro cuándo es útil y cuándo no es útil, ¿no? Hay momentos en la vida que para ti, para muchas personas, va a ser muy útil apretar todo, mija. Apriete, 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 apriete. No mire a nadie, corra, ¿no? Hay otros momentos que eso no te va a ser útil. Entonces, el propósito de entender los hábitos es que tú puedas tener la posibilidad de escoger algo distinto. Si todo lo que sabes es apretar la mandíbula, ¿no? Eso es todo lo que tú conoces, pues no tienes otra opción. Pero si logras liberar la mandíbula, por ejemplo, ahora vas a tener la opción de dejarla relajada cuando sea útil y apretarla cuando no sea útil. Y no tiene que ser tan dramático. Una anécdota muy rápida. Este verano pasado, me monté en una montaña rusa por primera vez en más de 30 años. Y casi me muero, porque yo no puedo apretar la mandíbula. Terminé, casi me da un ataque. No podía pensarme a propósito. Fue horrible. Mi hijo, pero lo más chistoso del mundo entero, pero yo duré como 3 horas más muerto. El caso es que, Ángeles, es que tengas la opción, ¿no? Por eso es muy importante. Nadie tiene que liberar su pinche voz. Nadie tiene que relajar su pinche mandíbula. Nadie tiene que relajar nadie tiene que nada. Es una opción. No es una obligación. Pero uno se puede relajar a la fuerza. ¿Cuántas veces he peleado yo con algunos maestros en México? Que relájese, relájese, relájese. Pero ¿cómo se puede relajar así? ¿No? Es una opción, no una obligación. Bueno. Lo dejamos para la próxima, entonces. Bueno, yo obviamente estoy felicísimo de conocerte. Ya nos conoceremos personalmente si el universo o lo que creamos nos permite que puedas venir a Argentina, tal vez para esto que está armando Flavia, que tal vez puedas venir a Tandil. Y la verdad que desde el año pasado que estoy organizando estos encuentros, para mí son increíbles, porque me permite contactar con gente que está, bueno, buscándose, encontrándose, y compartiendo. La idea es compartir lo poco, mucho que no sabe, o los medios, o digo, acá hay muchos alumnos y eso me pone muy feliz.
Así que nada, no sé, Antonio, te agradezco enormemente. Con muchísimo gusto, el placer es totalmente mío, Rubén. Y muchos saludos a Bueno. todos ustedes y donde estén, de Barcelona, Tandil, a Bariloche, al mi queridísimo México. Hasta me puse la playera mexicana, así, para mexicano. Bueno. Te mando muchos abrazos y Dale. aquí estoy. Un abrazo enorme, Muchos bueno, saludos. que vaya todo bien para todos y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Bueno, ¿Sí? adiós, que estén bien. Cuídense mucho. Muchas Hasta luego. gracias. Con mucho gusto. Dios, gracias. Gracias.